Pues estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis 3. Bueno, no tanto el libro de Apocalipsis, sino los primeros 3 capítulos de este libro. Y es verdad que vamos, diría cualquiera, un poquito lento. Llevamos ya todo el año en este libro. Pero es que hay mucho contenido y por encima de todo hay muchos mensajes dirigidos a iglesias específicas que por supuesto su aplicación hoy en día también pueden ser hechas en nuestra iglesia, en esta iglesia de la cual tú y yo formamos parte, de manera que bien vemos, como dice la palabra de Dios, que esta es útil, que sigue siendo actual, que sigue siendo importante y que hacemos bien en estar atentos a estas palabras, porque realmente el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy. Y hoy estaremos estudiando el mensaje de Dios para la iglesia de Filadelfia. Este nombre seguro que ya nos suena un poquito más. Hemos visto unos cuantos nombres raros. Hemos visto, por ejemplo, Tiatira. Nadie ha oído mucho de Tiatira, Sardis, ¿no? Iglesias que pues su nombre no lo hemos escuchado mucho. Pero Filadelfia es un nombre que aún hoy en día hay grandes ciudades que lo tienen. De manera que, mira, qué interesante que este nombre haya sido copiado, podríamos decir, o haya sido motivo de inspiración para muchas ciudades actuales. Y es que, hermanos, la iglesia de Filadelfia tiene mucho que enseñarnos. Y es un mensaje, pues, que veremos muy interesante para nosotros hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a pedirle que sea Él el que nos hable y que dirija a Él este tiempo para que escuchemos su voz. Santo Padre, amamos tu voz, te amamos, oh Señor, por encima de todo, y reflexionando en torno a lo que somos, a este privilegio de poder formar parte de la iglesia, Señor. Pues es verdad que queremos estudiar lo que tú le dijiste a esta iglesia, en específico a Filadelfia, para no cometer errores o evitar errores, Señor, pero también para copiar aquello a lo que ellos fueron llamados y nosotros hoy en el siglo XXI. Sé tú, oh Señor, el que nos habla y el que nos dirige en todo momento, el que se glorifica en la predicación de su palabra. Quita, Señor, cualquier palabra, comprensión mía, y habla solo tú, oh Señor, durante este tiempo. Te pedimos esto y te alabamos, porque sin lugar a duda oiremos tu voz. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues acompáñame a Apocalipsis 3, estaremos en los versículos 7 al 13. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Pues dice Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De momento, aquí. Mira, como es costumbre, Dios se presenta a la iglesia como ésta necesita conocerlo. Si haces la mirada para atrás y vas a los capítulos anteriores o versículos anteriores, verás que a cada iglesia tiene una introducción diferente. Es el mismo Dios hablando, pero se presenta de manera diferente. Y en este caso, Dios dice de sí mismo que Él es santo y es verdadero. Es verdadero y es santo. No hay mentira en Él, no hay engaño en Él. Todo lo que Él dice es veraz, porque Él es santo, porque en Él no hay pecado, porque su naturaleza es santa. Es más, vamos un poquito hacia adelante y vemos que constantemente se le alaba como el santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Él es santo y es verdadero. Pero también se nos dice que Él tiene la llave de David. Esto quiere decir que Él tiene autoridad del rey, recordando que David es el rey por excelencia para el pueblo de Israel. Tiene la llave de David, tiene autoridad, y cuando Él abre o cierra, lo hace con autoridad.
de manera que cuando Él abre o cierra, nada ni nadie pueden deshacer lo que Él ha establecido. De manera que hoy Dios se nos presenta como el soberano que está por encima de todo. Lo que Él dice desde su trono y lo que Él hace desde su trono es algo incontestable. Nadie le puede llevar la contraria. Si Él ha cerrado, nadie puede abrir. Pero si Él ha abierto, nadie puede cerrar. Él es soberano, Él es supremo, superior en todo. Y se nos habla entonces que Él tiene la llave de David. Tendríamos que irnos a Isaías 22 para ver de qué se refiere esto de la llave de David, pero sí se nos da a conocer que aquel que poseyera la llave de David, pues entonces mira lo que dice Isaías 22 del 22 al 24. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Te suena a la introducción que acabamos de leer? Continúa diciendo Isaías 22, 23. Lo fijaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. De manera que se nos da a conocer que la llave de David, aquel que la poseyera, tiene autoridad absoluta, soberano sobre todo, es rey, gobierna, comanda. Lo que él dice se hace y nadie le puede contradecir. Entonces vuelvo a leer Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, esto dice el verdadero, esto dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y es entonces cuando empieza el mensaje. Me he detenido más de lo normal en esta introducción, porque esto de que Él abre o cierra, veréis que tiene mucha importancia. Vamos entonces a continuar en Apocalipsis 3 del 8 al 10. Y le dice entonces el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandato de ser perseverante, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Mira, qué alegría que Dios ha visto al pueblo de Filadelfia, ha visto a su iglesia en Filadelfia y ha encontrado una iglesia fiel. Bien sabido es, ya lo he comentado y lo vuelvo a comentar, que normalmente la estructura que vemos en estos mensajes de Dios a las iglesias es: escribe esto a la iglesia de tal, lo manda, introducción con el título del Señor, he visto tus obras y tengo esto a favor tuyo, pero también tengo esto en contra. Y entonces el Señor felicita a la iglesia por lo bueno, pero también saca a relucir lo que llamamos hoy en día los trapitos sucios, lo que está oculto, aquello que en la iglesia no puede existir. El caso anterior vimos una en la que no decía nada bueno. Es más, todo lo que decía de la iglesia de Sardis era negativo. De hecho decía: conozco tus obras, sé que tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Y ahora venimos a Filadelfia y nos encontramos con que no hay nada negativo de ellos. ¡Qué alegría! Son pura fidelidad a Dios. A pesar de que hay un grupo en la ciudad de Filadelfia que se opone a la iglesia del Señor. Y es
Dios mismo el que les da el nombre de sinagoga de Satanás. Una sinagoga, por si no sabes lo que es, era el lugar donde se reunía el pueblo judío a alabar al Señor los sábados, a estudiar la ley. Era, para que lo traigamos un poco a nuestro contexto, como un templo judío pequeño, más que nada servía a la vecindad. Y entonces, si tú eras judío, los sábados ibas a la sinagoga a reunirte con todos para estudiar la ley. Nosotros, pues obviamente hemos también heredado cierto carácter de esto y nos reunimos, eso sí, los domingos a estudiar la ley, a estudiar la palabra del Señor. Y estos decían ser judíos. Y es el Señor mismo el que dice, es que ellos dicen ser judíos. Versículo 9. Pero no lo son, pero mienten. Son mentirosos. Dicen ser míos, dicen ser de Dios, pero en su corazón hay engaño. Y estas palabras lo dice el santo y verdadero. No son hijos de Dios porque son mentirosos. Y es Jesús mismo el que dice que el padre de la mentira es Satanás. De manera que estas personas habían sido de barrera para la iglesia de Dios en Filadelfia. Pero la iglesia de Dios en Filadelfia había perseverado en medio de la adversidad. La iglesia de Filadelfia, ¿sabes?, no era fuerte. Lo dice el Señor. Hace esta radiografía como ha hecho en las otras 5 que hemos estudiado. Llega a esta sexta, hace la radiografía y dice, hombre, fuerte no eres. No eres poderoso. No tienes grandes influencias. No tienes gente de dinero entre los tuyos. No tienes fuerza. En otras palabras, eres débil. Pero has perseverado en medio de la adversidad. Pero eres obediente a mi voz. Pero estás firme en el amor de Cristo. Estos no habían negado al Señor. Es más, ni siquiera se habían desanimado en su caminar cristiano. Es por esta razón que el Señor entonces dice que hará reconocer en humillación a estos que se oponían a Él, a la sinagoga de Satanás, y hará que reconozcan que el amor del Creador reposa sobre su iglesia. No eres fuerte, no puedes vencer a la sinagoga de Satanás, pero yo los humillaré. Y entonces ellos reconocerán cuánto te amo. Qué interesante. Qué interesante es que el Señor entonces a esta iglesia que no es fuerte, dice que por su fidelidad la guardará de la prueba venidera. No eres fuerte, pero no necesitas ser probado, porque ya estás aprobado. De manera que el pueblo de Dios en la ciudad de Filadelfia diría, como dijo ya es un apóstol, el apóstol Pablo, me basta su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Por eso, por Cristo me complazco en mis debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo dijo el apóstol Pablo respecto a su vida espiritual en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Me basta tu gracia. Tu poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la iglesia entonces de Filadelfia no era fuerte, pero el Señor estaba de su lado. No necesitaba ser fuerte. ¿Te cuento un secreto?
Empiezo por mi secreto personal. Tengo pánico escénico. Me da pavor hablar en público. Y todos los domingos, por la gracia y misericordia de Dios, Él me fortalece para ponerme aquí delante de vosotros. Pero esto no va de mí. Entonces te cuento otro secreto. Somos una iglesia con poca fuerza. No tenemos grande influencia en la ciudad en la que estamos. No tenemos grandes cantidades de dinero. Es más, no tenemos dinero. No tenemos grandes y elocuentes oradores. No tenemos grandes líderes a los que... No tenemos nada de ello. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no me cansaré, y últimamente sé que lo traigo muy a la luz, pero es que, hermanos, esta iglesia lleva 23 años abierta, 24 dentro de poco, en junio, y por su gracia y misericordia hemos sido fuertes. Por su gracia y misericordia hemos perseverado. No por lo que nosotros seamos, por lo que el Señor ha hecho, por lo que sigue haciendo, porque en nuestra debilidad resalta la suficiencia del Señor, porque en nuestra debilidad, cuando seguimos adelante por la provisión del Señor, entonces nos damos cuenta de cuán pequeños somos, sí, pero cuán grande es nuestro Señor. Yo no llego, pero ya llega el Señor por nosotros. Yo no alcanzo, pero nuestro Señor suple. Yo no puedo, pero Él sí. Y si hacemos una lista de todos los siervos del Señor, hermanos, nos daremos cuenta que nunca el Señor ha buscado a alguien perfecto, porque nunca en la historia de la humanidad ha habido a alguien perfecto. Abraham no era perfecto y en cambio es el padre de la fe. Moisés era un tartamudo y en cambio fue y llevó el mensaje que Dios le dio: libera a mi pueblo, y el pueblo de Dios fue liberado. David no era más que un pastorcillo. Y hombre, acabamos de leer que tenía las llaves como rey, porque llegó a ser rey. Aparte de escribir varios salmos, de manera que no solo fue rey, sino también el dulce cantor de Israel. De José podemos recordar que tenía problemas familiares y sus propios hermanos lo venden. Llega a ser el segundo más grande de todo Egipto. De Isaías, hermanos, Isaías fue desechado por su propia ciudad, por su propio pueblo, pero en cambio es uno de los grandes profetas que leemos en el Antiguo Testamento, de los que más apuntan a la venida del Mesías. Juan era el menor de los discípulos y en cambio escribió este libro que estamos estudiando, aparte de el Evangelio que lleva su nombre y las 3 epístolas con su nombre, primera, segunda y tercera de Juan. Pedro era un pescador y en cambio fue el que dio el primer gran discurso, que se convirtieron miles, y yo estoy seguro que no era un hombre muy elocuente, pero vete a Hechos, estudia lo que él dijo y date cuenta de cuán gran discurso dio un pescador en medio de grandes doctores de la ley. Y Pablo, que era doctor de la ley, pues resulta que era perseguidor de los creyentes. De manera que, hermanos, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y resulta que estamos bien acompañados, porque aquellos gigantes que vemos, aquellos gigantes de la fe, reconocieron ser débiles y entonces fueron fuertes. Te cuento un secreto: somos una iglesia con poca fuerza, pero el Señor está de nuestro lado. De manera que, hermanos, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y así empezaba precisamente: he puesto delante de ti, dice el Señor, una puerta la cual nadie puede cerrar. Eres débil, pero yo te abro camino. ¿No es maravilloso lo que el Señor hace por su iglesia? ¿No tenemos un Dios maravilloso? Pues claro que sí, vaya que sí. La misión sería imposible si no fuese, porque Él va delante nuestro, abriendo camino, detrás nuestro, empujándonos, y a nuestro alrededor, protegiéndonos. Ahora, precaución. A esta iglesia el Señor, entendedme, no tiene que reñirle, no le dice, pero, ahora sí le advierte, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Precaución. Es un caso raro en el que no hay un pero, no hay una riña. El Señor no tiene que sacar los trapitos sucios, no hay trapitos sucios. Ahora, si hay una advertencia. La promesa del Señor de venir pronto no es una amenaza, ojo, pero sí es un llamado para velar, para estar atentos, porque su segunda venida es pronta. ¿Y cuándo será su segunda venida? Pues es Jesús mismo el que dice en Mateo 25:13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos, pero viene. Podría ser ya. Podríamos estar cerrando la persiana después de haber tenido este culto dedicado al Señor y ¡pum!, se queda abierta porque el Señor viene y nos arrebata. Podrías estar lavando los platos, cocinando. No sabemos cuándo será, pero es pronto. ¿Cómo sabemos que es pronto? Pues Apocalipsis 1:3, aparte de decir que son dichosos todos aquellos los que leen y oyen las palabras de este libro, dice que el tiempo está cerca. El Señor viene pronto. También, entonces, por esta razón nos llama a estar preparados. Nos llama a ser obedientes a su palabra, y su palabra nos gobierna y nos dice que hemos de ser perseverantes y cuidadosos en todo lo que Él nos dio. Vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a ir a Lucas 19. Y es que el Señor dice que la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar velando, tiene que estar reteniendo lo que tiene, porque si no retiene lo que tiene, entonces el Señor le dará su corona a otro. Esto rápidamente nos recuerda lo que dice Lucas 19, del 11 al 27. Lucas 19, del 11 al 27. Una parábola tremenda. Dice así: quienes habían murmurado escuchaban estas cosas, y Jesús prosiguió con una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues el Señor: un hombre de origen noble se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar después. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos y les dio una buena suma de dinero, igual para cada uno, y les dijo: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Como los habitantes de la ciudad le odiaban, a sus espaldas enviaron una delegación con este mensaje: no queremos que éste reine sobre nosotros. Después de ser investido, regresó y mandó llamar ante él a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces déjame que te haga un cálculo rápido. Reina Valera 2020 dice una buena suma de dinero. Si no usas esa versión, a lo mejor usa un término diferente, porque nos dice qué moneda usó este señor. Y dice que le dio a cada uno 10 minas. Claro, nosotros no usamos esa moneda y no sabemos cuántos son 10 minas. Tranquilo que te lo traduzco. 10 minas es el salario de 1000 días. 3 años y un poco menos. Haciendo el cálculo, según el Boletín Oficial del Estado del 18 de febrero de 2026, por lo tanto hace unos días, el salario mínimo de un día de trabajo está en 40,70. Por lo tanto, el salario de 1000 días son 40.700. Y entonces el Señor le dio a cada uno de sus siervos 40.700. 40.700 para ti, 40.700 para ti, y así. A 10 de sus siervos. Bien,
A lo mejor ahora estás preguntándote o diciendo, ¿qué haría yo con 40.700 euros? Seguro que planes tendrías. Más de alguno diría, ese viaje por fin me lo podría dar. Bueno, a ver, el Señor se los dio no para que lo gastaran, sino para que lo multiplicaran. ¿De qué manera? Pues ahí se vería qué tan ágiles sería cada uno de sus siervos. No, lo que no puede ocurrir, que le den menos de 40.700. Por lo tanto, si estás pensando en comprarte ese coche, plantéatelo un poco mejor. Bien, ¿qué ocurre entonces? Pues entonces vamos a el versículo 16, Lucas 19, 16. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu capital, el dinero que me has dado, ha producido 10 veces más. Y el rey dijo, está bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, yo te encomiendo el gobierno de 10 ciudades. ¿Has sido fiel con 40.700? Pues puedes encargarte de 10 ciudades mías. Porque esos 40.700 los has convertido en 407.000 euros. Hombre, ahí ya puedes plantearte no solo el coche, sino la casa. Llega el segundo siervo, versículo 18, y le dice, Señor, tu capital ha producido 5 veces más. Él respondió entonces, igualmente a ti te encomiendo el gobierno de 5 ciudades. Bueno, no es que este no era ágil, sino que el otro era un hacha, era un crack, como decimos, era un genio de las finanzas. Y hizo que el dinero se multiplicara por 10. Este hizo que se multiplicara por 5. No está nada mal. De manera que este lo que hizo fue convertir estos 40.700 en 203.500. Hombre, nada mal. Su señor entonces dice, te puedes encargar de 5 ciudades. Lo has multiplicado por 5, 5 ciudades para ti. Ahora se presentó un tercero y dijo, Señor, aquí está tu capital. Lo que he tenido guardado en el pañuelo. Es que tenía miedo de ti porque sé que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces viene el tercero y de 40.700 le devuelve 40.700. No lo multiplicó, no le añadió ni un solo euro más, ni un solo día de trabajo más. Le había dado el salario de 1.000 días, pues no le da ni siquiera el salario de 1.001 días. No, yo te doy lo mismo. No lo he perdido, por lo menos no lo he perdido. Ya, pero mira lo que dice el Señor. Versículo 22. Él le replicó, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. ¿Sabías que soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no depositaste mi dinero en el banco? De ese modo, al volver, lo hubieras recibido con intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes, quitadle el capital y dárselo al que ha generado 10 veces más. Y ellos dijeron, Señor, pero si ya tiene 10 veces más. Pues yo os digo, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y te acuerdas que habían algunos que habían dicho que no querían a este como Señor sobre ellos? Versículo 27. Traed también a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos y decapitarlos delante de mí. Mira, es muy interesante que el Señor no quiere que le devuelvas lo que te dio. Quiere más. Porque es verdad que tenemos un Dios de amor, pero es un Dios severo, justo. Te ha dado mucho, quiere mucho de ti. Te ha dado mucho, te exigirá mucho.
Y a lo mejor dices, es que yo creo que me ha dado poco. Pues no olvides que las palabras que el Señor le dice a sus siervos es, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que es justo, el que es sabio, el que es fiel en lo poco, es entonces puesto en lo mucho. Volvemos entonces a Apocalipsis y volvemos a leer entonces la advertencia que el Señor le da a su pueblo. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, no te descuides, pues yo os digo que a todo aquel que todo el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Podemos vernos reflejados quizás en la iglesia de Filadelfia y decir, hombre, no somos una iglesia fuerte, poderosa, pero el Señor nos ha bendecido. Que no nos quite lo que nos ha dado. Que en lo poco seamos fieles, para la gloria y honra de nuestro Señor. Hermanos, vivimos, trabajamos, respiramos para el Señor. Y nuestro Dios quiere que multipliquemos lo que nos ha dado. Versículos 12 al 13. Y con esto termina entonces este penúltimo mensaje del Señor a las iglesias. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y también escribiré en él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo aquel que permanezca firme, dice el Señor, vivirá perpetuamente en mi presencia. Por eso, entonces, velemos, trabajemos, sigamos firmes, porque esto no va de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de qué tan influyentes podamos ser, de cuánto capital tengamos. Esto va de cuánto dependemos de nuestro Señor, de cuánto estamos dispuestos a permitir que Él trabaje en nosotros. Dios, hermanos, nos llama a la perseverancia. La salvación que Cristo nos da es para perseverancia, para permanencia en Él, para obediencia y para vida. Nosotros no volvemos atrás. Que seamos entonces como la iglesia de Filadelfia. Hombre, que no se diga nada malo de nosotros, que no haya un pero, claro que sí. Que se diga que en nuestra debilidad el Señor se glorificó. Pero sobre todo, que se diga que en medio de las dificultades permanecimos firmes y fieles, obedientes a nuestro Señor. Santo Padre, gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirlo. Es verdad, nos has dado mucho, pero así como mucho nos has dado, mucho nos exiges, oh Señor. Y tú quieres, oh Señor, sembrar donde aún no hemos cosechado. Por eso, Señor, ayúdanos a estar activos, a ponernos realmente a trabajar para ti. No queremos ser una iglesia perezosa, dependiente. No queremos ser una iglesia evangelizadora, predicadora de la verdad, obediente a tu palabra. Una iglesia, oh Señor, firme y fuerte, no en nuestras capacidades, sino en el Dios que gobierna sobre nosotros. Por eso, Padre, sigue hablándonos y sigue, Señor, radiografiándonos hasta lo más profundo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Por lo tanto, no hay mal, no hay pecado que tú no puedas erradicar de nosotros. Te alabamos y te glorificamos
en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.